Buenas. Muchas veces hemos oído hablar de la Unión Europea, pero ¿cómo funciona la Unión Europea? Hemos visto que es una asociación de países para coordinar políticas económicas, para coordinar políticas, hemos visto, de justicia e de interior, pero ¿cómo se gobierna internamente? ¿Quién tiene el poder dentro de la Unión Europea? Pues tienen el poder básicamente cuatro instituciones que vamos a ver en la página 192. Solo vamos a tener que leer el cuadradito, ¿vale? En primer lugar, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la institución más democrática de la Unión Europea. ¿Por qué es la más democrática? Porque la elegimos entre todos los ciudadanos en elecciones cada 5 años, ¿vale? Votamos, veis hay una foto del Parlamento Europeo donde se sitúan eurodiputados. Cada país manda eurodiputados a ese Parlamento según su población. España manda más diputados, por ejemplo, que Portugal, que es más pequeña, pero menos que Francia, que está mucho más poblada, ¿vale? Entonces, como os pone ahí, función del Parlamento. Representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Nosotros votamos a nuestros eurodiputados que representan nuestras opiniones en ese Parlamento Europeo. Que tiene dos sedes, Estrasburgo, que está en Francia, y Bruselas, la capital de Bélgica. ¿Qué funciones tiene? Aprobar, junto al Consejo de la Unión Europea, que luego veremos qué es eso, las leyes. Quien aprueba las leyes comunitarias. Por ejemplo, quien regula cómo tienen que ser todos los productos que se venden en la Unión Europea, que necesitan un sello que pone CE. Si no se cumplen las leyes que valga el Parlamento Europeo, no se pueden vender. La cantidad de contaminación que hay en las ciudades lo marca la Unión Europea. Pues quien aprueba todas estas medidas es el Parlamento Europeo. Él y el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, que luego veremos qué es eso. Además, el Parlamento Europeo aprueba también el presupuesto de la Unión Europea, es decir, los impuestos que recoge la Unión Europea de los ciudadanos y en qué luego se los va a gastar la Unión Europea para mejorar la vida de los ciudadanos. ¿Cómo está compuesta? Composición. Pues está integrada por eurodiputados. Hoy día hay alrededor de 800 diputados, elegidos por sufragio universal. Sufragio universal es que votan todos los hombres y las mujeres mayores de edad, en los distintos estados. Y luego, los diputados elegidos en los distintos países no se organizan por cada país, sino por grupos políticos. Los eurodiputados socialistas españoles se juntan con los socialistas franceses, con los socialistas portugueses, con los socialistas alemanes, con los socialistas finlandeses y forman grupo propio. Los populares igual. Los de ciudadanos que se llaman liberales, pues en el grupo liberal, ¿vale? Los distintos grupos se ordenan según su ideología en el Parlamento Europeo, ¿vale? Luego está la Comisión Europea. ¿Qué es la Comisión Europea? Es como si fuera el gobierno de la Unión Europea. Como os pone ahí, es el órgano ejecutivo. Ejecutar las leyes no es que mates las leyes, sino que haces que se cumplan. Pues quien vigila que las leyes que ha aprobado el Parlamento Europeo se cumplan es esta comisión, ¿vale? Esta comisión además puede proponer leyes al Parlamento. Las propone, él redacta las leyes, pero quien las tiene que aprobar es el Parlamento junto con el Consejo de la Unión Europea, ¿vale? Proponer leyes no es aprobarlas, es que tú las redactas. Y luego el Parlamento te dice si sí o si no. Eso depende. Y luego, una vez que se han aprobado leyes y reglamentos de la Unión Europea, que es como se llaman las leyes de la Unión Europea, quien vigila que se cumplan es la Comisión. La Comisión es el que dice que esto no se está cumpliendo, señor de Polonia o señor de Hungría. Hay que cumplirlo. Quien hace la vigilancia de que se cumplan las medidas de la Unión Europea es la comisión. Además es la que vigila que los fondos, es decir, el dinero, el presupuesto que ha diseñado el Parlamento Europeo también se cumpla y la gente se gaste el dinero en lo que se tiene que gastar. Quien tiene que vigilar que se gaste el dinero adecuadamente es esta Comisión Europea. ¿Qué composición tiene? Esta Unión Europea tiene un presidente de la Comisión, que hoy día se llama Leonor von der Leyen, que es alemana, es una señora. Y luego hay un comisario, es decir, una especie de ministro, un comisario por cada uno de los Estados miembros. ¿Vale? Luego está el Consejo de la Unión Europea. ¿Vale? El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de los Estados. ¿Vale? Y coordina todas las políticas de los Estados miembros para poner de acuerdo a todos los países en las distintas políticas.
en transporte, en comunicaciones, en agricultura, en pesca, en industria, en exteriores, en defensa. Se reúnen los ministros de los distintos estados de las distintas materias, ¿vale? Y cada reunión de ministros de las distintas materias es un Consejo de la Unión Europea diferente. Hay Consejo de la Unión Europea de Agricultura, Consejo de la Unión Europea de Pesca, Consejo de la Unión Europea de Industria, Consejo de la Unión Europea de Defensa, Consejo de la Unión Europea de Exteriores, ¿vale? Este es el Consejo que, junto al Parlamento, aprueba las leyes de la Unión Europea y el presupuesto. Consejo de la Unión Europea y Parlamento, juntos, aprueban las leyes y aprueban los presupuestos. Además, es la institución que firma los acuerdos internacionales de Europa. O sea, hacemos un acuerdo comercial como el que tiene la Europea con Canadá, o quien la negocia es el Consejo de la Unión Europea. El próximo tratado que tendremos que hacer de comercio con el Reino Unido que se ha ido de la Unión Europea, ¿quién lo va a negociar? Pues lo va a negociar este Consejo de la Unión Europea. ¿Vale? Composición, pues ya os he dicho, un ministro de cada uno de los Estados miembros que forman la Unión. Y luego está el Consejo Europeo. El Consejo Europeo es la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los distintos países de la Unión Europea. Jefes de Estado y de Gobierno porque en algunos países el jefe de Estado tiene poder y en otros no. Aquí en España, por ejemplo, el jefe de Estado, que es el rey, no tiene poder. Así que ¿quién nos representa? El jefe de Gobierno, el presidente del Gobierno es el que va en nombre de España a este Consejo Europeo. ¿Qué poderes tiene? Tiene más poderes orientativos que otra cosa este Consejo. Pero claro, son los presidentes del Gobierno. Aquí se marcan las orientaciones y las prioridades políticas generales. Luego, quien se negocia lo que aquí se ha acordado a rasgos generales, quien lo negocia son los consejos de la Unión Europea. Pero lo que negocian los ministros en el Consejo de la Unión Europea son cosas que se han decidido en el Consejo Europeo. ¿Vale? La composición, como os he dicho, integrado por los jefes de Estado de gobierno de cada uno, que se reúnen como mínimo 4 veces al año. ¿Vale? Luego en la página siguiente, que no hace falta que os lo aprendáis de memoria, hay otras instituciones importantes de la Unión Europea. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todos los miembros de la Unión Europea, todos los ciudadanos, si creemos que en nuestro país no nos han aprobado una sentencia, no nos ha gustado aquí en nuestro país, podemos ir a recurrirla a este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? También hay un Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas Europeo lo que vigila es que el dinero que se ha presupuestado en el Parlamento y en el Consejo de la Unión Europea se gaste en lo que se tiene que gastar. Y denunciar a las personas que no están gastando el dinero en lo que se lo tienen que gastar. Y luego el Banco Central Europeo lo que hace es vigilar la moneda europea, el euro, ¿vale? Y bueno, con esto más o menos tendríamos ya hecho esta página, ¿vale?